Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes que nos acompaña cada semana cuando estamos compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios desde el libro de Isaías. En esta oportunidad estaremos estudiando el libro de Isaías capítulo 52-53, sumamente importante para nuestra vida. Gracias por haberte suscrito a nuestro canal. Le invitamos para que lo comparta con sus amigos, con sus seres que quieren que conozca de Jesús y sobre el amor de Cristo Jesús. Así es que gracias por haberte suscrito y comparte este tema, ya que será de gran bendición para ti y para los que no conocen de Jesús aún todavía. Vamos a hacer una oración al comenzar el estudio de este día. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos la oportunidad de permitirnos abrir tu santa palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu que nos ayude a entenderlo en el día de hoy y que también puedas bendecir a mis amigos, mis hermanos que nos acompañan cada semana. Por favor, dales tu bendición y abre nuestro entendimiento para poder apreciar el tesoro más apreciado que has dejado en tu palabra, lo que vamos a entender en el día de hoy. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el tema que vamos a estudiar en el día de hoy va a ser sobre lograr lo imposible. Este es el estudio que vamos a estudiar con ustedes en el día de hoy. Lo primero que queremos comenzar a decirles en este estudio es una persona inocente que deja que le abofeteen y escupan sin quejarse ni defenderse. ¿Cómo sería tu reacción cuando tú miraras a una persona así? Se deja golpear, bofetear, escupir. ¿Qué reacción tú tendrías? ¿Ayudarías a la persona? ¿O simplemente dejarías que la persona sufra? Quizás tú dirías, algo malo hizo. Yo te hago la otra pregunta. ¿Y qué hacer cuando te das cuenta de que la culpa de lo que le está ocurriendo a él la tienes tú? No sé si alguna vez tú te habrás dado cuenta de que cuando una persona le importas y muchas veces es capaz de hacer cosas increíbles por ti. Ese es el estudio que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Jesús se presenta en el libro de Isaías como el que sufrió y el que murió para que nosotros tengamos vida. El justo se entregó por los pecadores. Es importante que usted y yo entendamos esto. Todo esto fue predicho con increíble exactitud por Isaías, el profeta que se le conoce como el profeta evangélico. No solamente los evangelios hablan sobre la vida de Jesús, su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, sino que también el libro de Isaías también habla sobre la vida de Jesús. Podríamos decirlo entonces el profeta evangélico. En el libro de Isaías capítulo 50 versículo 6 nos dice: de mi cuerpo, di en mi cuerpo a los heridos, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Eso es lo que dice Isaías capítulo 50 versículo 6. La injuria, los insultos o las burlas inferidas hacia una persona hace que ésta se sienta humillada y se llene de ira con los que injustamente le ofenden. No sé si alguna vez tú, al mirar una escena tal,
ver sufrir a un inocente y te indigna porque quieres hacer justicia con tus manos. Por ejemplo, el trato de degradante sufrido por los embajadores de David desencadenó una guerra con Israel y Amón. Esto porque trajo indignación al rey por haber pasado vergüenza sus soldados, su gente de confianza. Sin embargo, la persona más poderosa, esa es la parte más interesante que debemos de considerar y reflexionar en este tema. La persona más poderosa que ha existido sobre esta tierra soportó las burlas y el desprecio sin defenderse ni airarse. ¿Cómo es posible lograr esta gran hazaña? Ser maltratado, no defenderse y lo más triste de todo es que tú queriendo salvar, dar tu vida por aquel que estás recibiendo los maltratos, los desprecios. Esto es un precio demasiado grande para Dios. Cuando nosotros hablamos de Jesús, miramos a Jesús colgado en una cruz. No quiso descender de ella para callar las burlas y los insultos. Nosotros miramos a Jesús en los evangelios de que las personas se burlaban de él, diciéndole a él: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz para que nosotros te creamos, para que nosotros te aceptemos. Pero sin darse cuenta la gente que por esta razón por la cual él quería que creyeran en él, él estaba muriendo por ellos. Pero aún así Jesús no les hizo caso, soportó la prueba, soportó el dolor, el sufrimiento hasta el último momento de su vida y finalmente murió como un triunfador. A pesar de que el enemigo pensaba de que si Cristo Jesús moría en la cruz del Calvario, él tenía la total victoria sobre Jesús. Inclusive tendría dominio, control total de los seres humanos. Sin embargo, no fue así. Cristo Jesús, por ese sufrimiento, por esa victoria que logró en la cruz del Calvario, nosotros estamos ahora contando de esa maravillosa gracia de Cristo Jesús mostrado en la cruz del Calvario. Cuando usted entienda de que Jesús abandonó el cielo, por eso estamos diciendo de que de la exaltación a la cruz y de la cruz a la exaltación. Esta parte es muy importante que usted y yo lo entendamos, porque dejar lo que Jesús tenía en el cielo, el control que él tenía en el cielo, el reino que tenía en el cielo, todos los ángeles celestiales le rendían tributo y adoración. Tenían todo como un rey. Abandonó el trono, descendió a la tierra para poder venir a salvar la humanidad. Pero sin embargo, para poder lograr ese objetivo, él tenía que venir de la exaltación a la cruz y finalmente de la cruz a la exaltación. Y eso es lo que nos habla el libro de Isaías. Cuando nosotros estamos hablando sobre Isaías capítulo 52, versículo 13, yo te invito a que agarras una Biblia y puedas leer lo que la palabra del Señor nos está diciendo en su palabra. Isaías 52, 13 dice que el siervo es exaltado. Pero cuando vamos nosotros el libro de Isaías capítulo, el mismo capítulo,
52, ahora el versículo 14 al 15, encontramos que se anuncia su humillación. Cuando seguimos avanzando en la lectura del libro de Isaías, nos damos cuenta que en Isaías 53:1 dice: ¿quién lo creerá? ¿Quién creerá ese sacrificio tan grande que Dios estaba dando en favor de la humanidad? ¿Quién creerá? Comienza el capítulo 53 haciendo esta pregunta: ¿quién lo creerá? Al avanzar el estudio, llegamos a Isaías 53, versículo 2 al 3. Ahí encontramos que Él es despreciado, Cristo Jesús. Avanzando un poquito más adelante en el mismo capítulo, ahora el versículo 4 al 6, encontramos que Él sufre por nosotros. No por Él, no porque Él quiere ser adorado, sino porque sabe que el hombre está perdido. Entonces Isaías 53, entonces dice que Él sufrió por nosotros por amor, para salvarnos a nosotros. El versículo 7 al 9 encontramos que a pesar de su inocencia es condenado y muere. Ningún pecado nosotros encontramos en la vida de Cristo Jesús. La Sagrada Escritura nos enseña que Él vivió una vida sin pecado, sin mancha alguna. Pero sin embargo, dice la Sagrada Escritura con anticipación, el libro de Isaías, encontramos que a pesar de su inocencia es condenado y muere finalmente. Pero cuando seguimos avanzando, el capítulo 53, ahora llegamos al capítulo 10 al 13, encontramos que el siervo es exaltado. Cuando usted compara entonces el capítulo 52, 13 al capítulo 53, 10 al 13, encontramos que Isaías comienza el versículo 13, el siervo es exaltado, y finalmente cuando termina el versículo 13, el siervo es exaltado de nuevo. Esa parte es muy importante, porque cuando usted lee el libro de Filipenses, capítulo 2, es tan interesante lo que nos enseña, porque ahí refleja la grandeza de Dios. Para poder ser exaltado, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que morir por la humanidad. Ya que nos enseña que Jesús es nuestro mayor ejemplo para poder alcanzar la victoria y alcanzar la grandeza. Pero el ser humano lo que menos quiere es sufrir, sino que quiere alcanzar el éxito a costa de lo que sea, pero sacrifica lo que no se debe sacrificar. Podemos decirlo como en la familia, como en los seres más queridos, que prefiere por ir atrás del éxito. Versículo 11, 5 al 11. Haya pues en vosotros, dice el apóstol San Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versos 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que estén en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este versículo va más allá todavía. Nos enseña desde cuando Jesús desciende, abandona el cielo y viene a la tierra, y que finalmente Él sufre por la humanidad, pero finalmente también nos demuestra esa ventana gloriosa
de la restauración final de la tierra, pero que los que no quieren reconocer la grandeza de Jesús como Dios, como redentor de la humanidad, finalmente, aunque no se arrodillen ante la presencia, no se arrodillen ante Jesús, reconociendo como su Señor, como su Salvador, un día todos, dice, los que estemos en el cielo, los que estemos en la tierra, los que están debajo de la tierra, que se refiere a los que murieron, arrodillarán ante la presencia de Cristo Jesús. Finalmente, toda la humanidad, ya sea los que se salven, ya sea los que se pierdan, finalmente reconocerán que Él merece solamente la honra y la gloria, porque Él hizo lo imposible para poder salvar a la humanidad. Pero el hombre se perderá, no porque Dios no quiso salvarlo, sino porque Él despreció la grandeza, la misericordia de Dios. Por eso entonces, en esta parte del estudio del día de hoy, hablaremos sobre el sufrimiento del inocente. Isaías 53:1, como ya bien lo dijimos al comienzo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Sobre aquel en que acepta el mensaje. Isaías 53:12 nos presenta al siervo puesto muy en alto. Repentinamente algo ocurre. El siervo queda desfigurado. Esto, lo que dice el versículo 14. Esto provoca que los reyes vean lo que nunca les fue contado y entiendan lo que jamás habían oído. Y eso es lo que nos dice el versículo 15. Al igual que el patriarca Job, no sé si tú alguna vez has escuchado el sufrimiento de Job, siendo un hombre próspero, siendo un hombre obediente a Dios. Dice la Sagrada Escritura que era temeroso de Dios, apartado de mal, sufrió, él fue azotado por el enemigo. Al igual que Job, entonces, este siervo, hablando de Jesús, sufre sin culpa alguna. ¿Qué provocó el sufrimiento de estos y otros muchos inocentes? La respuesta queda en el aire. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros nos demos cuenta de que por culpa nuestra es que Jesús sufrió, entonces entenderemos que necesitamos reconocer, humillarnos ante la presencia de Jesús, porque Él nos ama más de lo que tú y yo nos imaginamos. Entonces llega la pregunta crucial de la lección de este día. ¿Quién está dispuesto a creer lo que está anunciado? En Isaías 53 encontramos que cada quien, dice el profeta, cada quien se fue por su camino. El que crea experimentará el poder del Salvador de Dios. El mismo brazo que libró a Israel de Egipto librará de la muerte a aquel que crea en él. Yo no sé si tú estés pasando por una situación difícil en este día, pero no importa lo que sea, el profeta Isaías nos demuestra, nos enseña que Él, si Él sufrió por nosotros, ¿cómo no va a querer rescatarnos de donde estamos nosotros hundidos? En el alcoholismo, en la droga, en algún problema familiar, o estamos nosotros enfermos. Solo que necesitamos creer que Él todo lo puede. Solo que necesitamos creer que el sufrimiento que Él enfrentó en la cruz del Calvario es porque nos ama. Y tenemos que reclamar esta gran promesa. Debemos de darnos cuenta que todo lo que dice Isaías 53 es por nosotros. Debemos de aprender a decir, Jesús sufrió por mí. Isaías 53:5 ahora nos está diciendo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
Abre tu Biblia porque Isaías 53 te muestra el gran amor que tiene hacia la humanidad. Versículo 5. Continuemos entonces leyendo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No te das cuenta que podrías tú estar ya curado sin darte cuenta? Y a veces uno, cuando se da cuenta que está enfermo de algo, o algo que la humanidad en el día de hoy tiene gran miedo cuando el doctor le dice que está enfermo de cáncer. La mayoría de las personas que cuando reciben esta noticia dan por sentado que la muerte está cercano, que la muerte está a la puerta. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, nosotros fuimos curados. Por eso, Dios nos regaló un niño. Es lo que decía Isaías. Un niño, un príncipe de paz. Es lo que decía Isaías los capítulos anteriores. Hubo guerra contra él. Sin razón alguna lo llevó a juicio. Lo condenaron como malhechor, aunque nunca hizo pecado. Y lo maltrataron. Esto es lo que nos dice Isaías. Es lo que nos enseña. ¿Quién fue su enemigo? ¿Quién le hizo esto? Te habrás preguntado tú. La respuesta es dolorosamente claro. Todos nosotros lo hicimos sufrir. Tal vez tú te preguntarás, pero yo no estuve ahí cuando Cristo Jesús sufrió. Yo no estuve ahí cuando esto que dice Isaías se cumplió. Aunque no hemos estado allá, todos los pecados que estamos cometiendo o que hemos cometido, por eso Cristo Jesús ha sufrido, para poder rescatarnos de esta condenación. Porque el que está en pecado está bajo condenación, pero solamente Cristo Jesús nos puede dar perdón, porque esa culpa que nosotros tenemos sobre nosotros, Él nos puede liberar ahora, dándonos perdón, porque Él ya murió por nosotros. Causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Él eligió sufrir para alcanzar lo incansable, algo que no estaba ya en el control del ser humano, algo que era incansable, pero sin embargo Cristo Jesús fue victorioso sobre el pecado, y lo inalcanzable somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando Dios nos quiere salvar, cuando Dios quiere rescatarnos donde estamos hundidos, nosotros buscamos todos los medios posibles para poder salvarnos a nosotros mismos. Cuando estamos enfermos, no acudimos a Dios, acudimos a los médicos, acudimos cualquier alternativa que está a nuestro alcance. En los momentos más difíciles de nuestra vida es la oportunidad de Dios de decirnos: aquí estoy yo para ayudarte, para poder libertarte de esa situación por la cual tú estás pasando. Entremos en la siguiente parte del estudio del día de hoy: pecado, muerte y resurrección. Para eso estaremos hablando del libro de Isaías capítulo 53 versículo 10, y nos dice lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice el versículo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este versículo 10 demuestra que el sufrimiento que Cristo Jesús pasó, que sufrió en la tierra, valió la pena, porque finalmente Él vivirá y por largos días, y verá también la recompensa, mirará los frutos por su sacrificio. Cuando estamos hablando en el Antiguo Testamento, si la ofrenda lo requería, debía hacerse una restitución al agraviado. En todo caso, debía ofrecerse un sacrificio, un animal inocente,
moriría en lugar del ofensor. Eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo Jesús. Si tú habías fallado a Dios, si tú pecaste en contra de Dios, si tú fallaste contra de los principios de Dios, fuiste desobediente, lo único que merece la muerte, tenías que llevar un corderito, símbolo de la muerte de Cristo Jesús. Jesús perdona tus pecados, pero Él no es el culpable. El culpable es el enemigo de Dios que hizo entrar el pecado en la tierra, pero que finalmente también será destruido. Pero Cristo Jesús habrá salvado a sus hijos que creen lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús es el Cordero. Cuando nosotros hablamos del libro, el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, encontramos que cuando los discípulos miraron a Cristo Jesús, Juan el Bautista tenía sus discípulos y Jesús comienza su ministerio terrenal. Entonces quiso que sus discípulos, los discípulos de Juan, que pusieran sus ojos en Jesús, porque tenían que aprender de Cristo Jesús. Entonces, el profeta Juan le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué le está diciendo? El Cordero que se ofrecía antes era un símbolo de aquel que vendría finalmente, pero que esa profecía, este plan de salvación, este rito que se hacía cada día, cada año, ahora se había hecho realidad en la vida de Juan. Por eso le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció voluntariamente para expiar nuestros pecados. Él murió para que nosotros, que tuviésemos que morir de la muerte eterna, no fuera eternamente. En su resurrección se asegura nuestra resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos condenados finalmente. Pero sin embargo, en su resurrección se asegura nuestra resurrección. Importante el estudio de la semana que estamos estudiando. Nosotros somos el linaje, el fruto de la aflicción de su alma. Cree este mensaje y el sacrificio supremo de Cristo Jesús habrá valido la pena. Él quedará satisfecho cuando nos vea entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén.